24, del 36 al 44. En este tema que nos compete en la mañana de hoy, la invitación que nos hace Mateo para estar despiertos y atentos. Despiertos y atentos. Yo saludé el jueves a nuestra hermana Sara Agosto, pero la quiero saludar desde aquí también hoy. Dios le bendiga, hermana. El testimonio de Donna Penner, una canadiense criada en un poblado pequeño de ese país, es realmente espeluznante. Dice ella que habría de ser sometida a una intervención quirúrgica de rutina, por lo que requeriría anestesia general, paréntesis, junto con el sueño del descanso. Quizás la anestesia sea el modo más parecido a la muerte, por la capacidad que tienen de alejar la conciencia, aunque sea momentáneamente, de la realidad presente. ¿No es así, enfermeras y enfermeros que están aquí? ¿Sí? Pero ahí no queda todo con el caso de la señora Penner. Según relata, posteriormente, había sido sedada también con un medicamento paralizante para asegurar que la intervención en su abdomen no fuera interrumpida por movimientos involuntarios. El gran problema fue que su cuerpo y su mente comenzaron a despertar de la anestesia, mas no del efecto paralizante del otro medicamento. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan? Ella dice que sentía los pinchazos penetrando su piel y el dolor del procedimiento y cómo los latidos de su corazón se aceleraban, tratando ella de dar alguna señal de su dolor ante la tragedia de no poder moverse. Finalmente, un leve movimiento de sus ojos alertó a una enfermera y le pudieron salvar la vida. El testimonio de la señora Penner pareciera que no encaja con una reflexión para el primer domingo de Adviento, pero como dije, solo en apariencia. El texto bíblico usual para este día, primer domingo de Adviento, es parte, y yo le voy a dar una asignación, para que usted en la tarde de hoy se lea el capítulo 24 y 25 de Mateo. Porque esos dos capítulos forman parte de un discurso en labios de Jesús que se llama el discurso escatológico, o la predicación de Jesús sobre las cosas del tiempo final. Valdría la pena leerlo de corrido, estos dos capítulos, si no hoy, alguna de estas tardes. En este, Mateo nos habla de la segunda venida de Cristo. Y hemos recalcado que el Adviento es la preparación para la llegada de un bebé. Pero ahora Mateo nos dice que es necesario que estemos despiertos y atentos, porque el Señor viene, pero de una manera distinta, no para lo que vino cuando vino en su estado natural como una criatura, sino para hacer algo distinto. Y la pregunta es,
¿Por qué? Es decir, ¿por qué el calendario de la iglesia cristiana, por tradición y también por inspiración teológica, propone este texto para el primer domingo de Adviento? Yo pienso porque la llegada de Cristo se da en dos dimensiones. Una natural, biológica, con todo lo que eso implica, desde el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, las etapas difíciles que conocemos, de todo el desarrollo humano hasta finalmente lo que todos conocemos de la historia y el sacrificio de Jesús. Pero esa es una. La otra, más tal vez escatológica en el sentido de que llama nuestra atención a qué va a ocurrir en el final de los tiempos, también incluye algo de la dimensión apocalíptica de la palabra de Dios. Yo creo que con eso todos estamos claros, ¿verdad? Que Jesús vino a cumplir un rol cuando nació, que de hecho, ¿verdad? No es que no esté relacionado, está relacionado, pero no necesariamente es lo mismo. Podemos verlo como una función complementaria. Pero cuando nació vino a establecer un propósito, y ahora cuando regrese en lo que llamamos la segunda venida de Cristo, vendrá con otra función. Y ahí es que entramos en el capítulo 24 de Mateo, que a propósito, esta lectura empieza un poquito como a mitad de camino, en el versículo 36, pero que antes de este versículo, Jesús plantea algo que a mí me parece interesante. Él dice desde el versículo 32, poniendo el ejemplo de una higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes sepan que el verano está cerca, como una manera de decir que esos acontecimientos cada día se acercan más. Y entonces, un poco más adelante dice, pero del día y la hora nadie sabe. Bueno, nadie sabe, no tanto en términos absolutos. Es verdad, no podemos precisar ese día en términos específicos, pero sí podemos tener una idea, por cuanto Jesús nos ha dicho que así como la higuera florece, nosotros podemos tener unas señales de que ese tiempo se avecina. Ahora la pregunta es, para efectos nuestros, en nuestro mundo y en nuestro momento, ¿podemos ver esa higuera floreciendo? ¿O es que vemos ese acontecimiento en el horizonte tan distante que no lo podemos percibir? ¿Será que hay señales en nuestro mundo que apuntan a que un día comprobaremos que lo que decía la palabra de Dios no eran pamplinas y que lo decía con un propósito, que estaba allí escrito para algo que tiene que ver con nuestra vida colectiva como pueblo de Dios, pero también con nuestra vida individual? O sea, en una de estas venidas de nuestro Señor se sientan las bases para la narrativa de un nacimiento a propósito especial, precisamente por lo sencillo y por todos los elementos de empobrecimiento que rodearon el nacimiento. Y en la otra, en la que plantea Mateo para nosotros en esta mañana, se nos dice que no hay escapatoria. Y
subrayo con highlighter, que no hay escapatoria para que de alguna manera seamos impactados por la llegada de Jesús. Por un lado, el nacimiento nos habla de que ese rey que había prometido la profecía del Antiguo Testamento ya estaba en el mundo y que habría señales que conducirían a la gente a esa aldea de Belén donde nació Jesús. Y por otro lado, Mateo nos está diciendo que para poder percibir las señales de los tiempos, no necesitamos saber el día y la hora, pero sí necesitamos estar y atentos. Pero aún así, ¿qué tiene que ver todo esto con la señora Penner? Que al igual que ella, en su caso, de forma inducida, el mundo había caído en un sueño profundo que le había enajenado de lo verdadero, de lo esencial, de lo importante. ¿No fue eso lo que leímos en Mateo? Que en esos días será como en los días de Noé, pero yo sé que ustedes me van a preguntar, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué pasaba? Que el Señor trae a colación la referencia de los días de Noé. ¿Qué pasaba allá? Mire, era un caos. Pero yo les voy a leer, ¿verdad? Porque a mí me interesa que lo recibamos de la misma palabra. Y voy a leer textualmente del capítulo 6 de Génesis, comenzando del verso 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al ser humano en la tierra y, oiga, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El pueblo vivía en un sueño profundo que parecía a una anestesia que no le permitía mover su conciencia en un pensamiento trascendental para descubrir el propósito de Dios para su vida. La pregunta es: ¿nuestro pueblo vivirá anestesiado? Cuando digo nuestro pueblo, digo la sociedad. ¿Viviremos anestesiados en la vida? Y a veces, como ocurre, fíjense que la referencia lo que dice es que porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, nada malo con eso. Y estaban casándose y dándose en casamiento, nada malo con eso. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que la rutina había ensombrecido su conciencia y les había llevado a un letargo espiritual en el que, como la señora Penner, no se podían mover. Oiga, cuando uno mira la ilustración y la compara con nuestra vida, eso sería bien triste. Uno estar al tanto de una situación que afecta la vida
ante la imposibilidad de moverse para hacer algo, para salir de la crisis. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros sí nos podemos mover. Que tenemos, aunque sea vestigios de una conciencia que nos dice esto está mal y esto está bien. Que podemos discernir delante de nosotros un camino, digo, a propósito, dos caminos, ¿verdad? Pero que el que vale la pena seguir es el más difícil, sí, es el más difícil y es el más angosto y es el que más problemas nos va a causar, pero ese nos va a llevar a la vida al final. No estamos anestesiados a un punto que nos inmoviliza. Sí, es posible que los problemas de la vida, póngale nombre, enfermedad, problemas familiares, situaciones financieras, póngale nombre. La rutina, el trabajo, podrían llegar a adormecernos, podrían hacernos caer en una rutina donde todos los días sea igual, donde no haya nada nuevo con cada día que amanece. Ni comer, ni beber, ni casarse eran cosas malas de por sí. El problema era que se había desplazado de Dios a tal punto que el reconocimiento que pudo ver Noé a través de su proyecto y de lo que Dios le decía, no era creído por nadie. Ay, Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? Ustedes se imaginan que lleguemos al momento en que, como discutíamos en la clase bíblica, que la vida siga como por una barranca hasta el punto de enajenarnos completamente de Dios. ¿Usted sabe que hay gente que vive así? Sin sentido, sin propósito, adormecido, aunque usted lo ve despierto. No hay sensibilidad para lo espiritual. No hay nada en el interior que le ayude a reconocer que ese que permite la vida camina todos los días con nosotros y también tiene un propósito para esa vida. Esa es la gran diferencia entre nosotros y la señora Penner. El problema desde el punto de vista de algunos, de acuerdo a por eso yo les digo, leamos el capítulo 24 y 25 luego, porque el problema ahí era que algunos querían saber el día y la hora. ¿Usted se imagina que nos diga el Señor cuándo va a venir? ¿Ah? Yo voy a venir en el 2025. ¿Qué? ¿Usted se imagina eso? A las 3 de la tarde. Ahora mismo, a lo mejor algunos arrancamos de aquí a hacer preparativos, yo no sé de cuáles. Pero mire, es que la curiosidad por el futuro es como una semilla que está dentro de nosotros. Y Jesús nos dice en esta mañana, eso no importa. Oiga, porque esto se usa para manipular a la gente. Como el Señor va a venir en tal o cual fecha, pues entonces hay que hacer esto o aquello. No. El día y la hora nadie lo sabe. Aun cuando podamos tener señales que apuntan a ese acontecimiento. Pero ¿para qué tendríamos que saberlo? Es una pregunta para su reflexión. ¿Para qué tendríamos que saberlo? Bástenos con estar, ¿cómo es el tema? Despiertos y alertas. Y otra pregunta que posiblemente usted tenga en la mente.
cómo nos despertamos? ¿Y cómo nos mantenemos alertas? ¿Verdad que usted tiene esa pregunta, verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Yo pienso que en algún momento de la vida fuimos anestesiados y que despertar va a tener que ver con mirar, todavía no cómo estar despiertos y alertas, sino de primer plano, ¿qué causó que nos durmiéramos? ¿Qué causó la anestesia en nuestra vida? Y pregunto, ¿será que algunas situaciones de la vida produjeron enajenación? ¿Qué cosas nos distrajeron en el camino? Yo voy a mencionar 3, pero la lista de factores puede ser tan interminable como personas haya en este mundo. Pero solamente como un ejemplo voy a mencionar 3. 1. En algún momento perdimos el propósito o sentido de nuestra vida. Habrá quien lleve en su interior la frustración porque algún anhelo no se cumplió. Número 2. Cuando las circunstancias me obligaron a cambiar de planes o renunciar a mis sueños o a mis metas, contrario a mi mejor deseo. Son ejemplos. Cuando las circunstancias me obligaron a cambiar de planes o renunciar a mis sueños. Les dije 3, ¿verdad? 3. La pérdida de algo o de alguien, un trabajo, un ser amado o un objeto de mucho valor. Nos hemos convertido en personajes anónimos que miran el mundo desde lejos o en protagonista de lo que Dios quiere cambiar en nuestro mundo. La reflexión para la mañana de hoy, quizás como un pensamiento final que me gustaría dejar en la mente. O la llegada de Jesús tiene el efecto de despertarnos y vivir atentos y alertas. Las 2 llegadas, la del nacimiento y la de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Tendrán el efecto de despertarnos o sencillamente pasa como una página más en el recuerdo de lo que ocurrió en el nacimiento y no tiene el impulso de despertarnos? Yo quiero pensar que esa venida del Señor nos jamaquea la conciencia y nos despierta para estar atentos y alertas ante este Adviento y esta Navidad. Así lo permite el Señor.